Bueno, Ildefonso, yo no lo oculto, lo saben mi público, yo hice por otras razones una campaña no contra el Tratado de Libre Comercio, sino por incluir temas y que eran los que quedaron como acuerdos laterales, los side agreements. Paralelos. El tema paralelos, fíjate que el tema de infraestructura fronteriza siempre estuvo presente y se tocó mucho con la cuestión de medio ambiente por desechos tóxicos. Yo estuve muy a favor de que se incluyeran los temas laborales, obviamente los temas de migración y los del medio ambiente. Por cierto, era entonces senador Al Gore, y todavía no era candidato a la vicepresidencia, y él jalaba con nosotros, como se dice, él era de los que presionaban porque entraran los temas del medio ambiente. ¿Tú cuál es el futuro que le ves al NAFTA? ¿Tú eres tan optimista de que nos ha ido muy bien? Porque México ha crecido al 2% al año desde que estamos en el NAFTA, y bueno, la tasa de crecimiento de América Latina ahorita es casi más del doble que la nuestra. Quiere decir que tiene menos tasa de crecimiento América del Norte que América Latina, como que pasamos de un continente que tiene alta tasa de crecimiento a otro que tiene baja. Esa es una buena observación. Bueno, yo creo que lo que hay que ver son las tasas promedio. O sea, efectivamente, en las épocas recientes México ha sido rebasado, sobre todo en la última década, en las tasas de crecimiento promedio, sobre todo la economía brasileña. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que hacemos una evaluación de un programa de política pública en el contexto temporal es cómo estuviéramos mejor con o sin. Y yo te diría, Porfirio, que sin duda, cuando se ven los flujos de inversión, la generación de empleos, la transformación de regiones, no cabe duda. Sin embargo, yo coincido contigo y con muchos críticos que haber entrado en una zona de libre comercio de América del Norte implicaba hacer una tarea fundamental de reestructuración de la economía nacional. Haber invertido en una forma definida en la transformación del campo mexicano. Faltaron las políticas complementarias. Las políticas complementarias nacionales. De fomento agrícola, de política industrial, exactamente, de nuevas fuentes de energía. Entonces el tratado nos llevó por muchos años de salarios. Adelante, pero en el momento en que empezó a ser evidente que había tareas internas que no fueron completadas, pues obviamente tenemos que hacer un reajuste porque de alguna manera ya se agotó ese aire que nos da económicamente el Tratado de Libre Comercio. Y ahora, también, pues tú coincidirás conmigo con la experiencia que tienes tanto en América del Norte como en Europa, que estamos frente en una integración con la potencia mundial más importante en este momento en el urbe, que tiene una visión del mundo muy diferente a la visión europea, donde estamos lidiando día a día con un coloso que está integrado por una composición de intereses muy diversos y que de alguna manera no tienen esta visión de integración solidaria que tiene Europa y que se ha dado en la Unión Europea. Entonces, cuando en México pensamos sobre el futuro de NAFTA, tenemos que enfrentar una realidad, que los norteamericanos no entienden que mejorar las condiciones del mercado del azúcar para que haya un mejor precio para el azúcar mexicano tiene un impacto en 2 millones de mexicanos que dependen de los ingresos cañeros y que lamentablemente cuando esto se deprime resulta en flujos migratorios más altos que afectan su seguridad nacional. Y esa es la parte que es imposible traer porque es un conglomerado de intereses que no atiende a una visión de Estado de proyección de largo plazo y sí atiende a intereses particulares económicos específicos. Exactamente. Es un problema el tema político norteamericano de constituencies, ¿no? Nos decía el subsecretario de Estado, allá cuando lo visitaba nuestro amigo Valenzuela, aquí cada diputado es un empresario de ganar votos, tiene una maquinita de ganar votos. La ventaja de la reelección. La ventaja de la reelección. O la desventaja. Cada uno se convierta la en una desventaja en un sistema con maquinita. tanto lobbying y con Sí, tanto ahora, envuelto, ¿no? ha dicho una cosa muy importante, Ildefonso, sobre la cual yo me gustaría seguir. No hay el concepto nacional de solidaridad, sino un conjunto de intereses particulares que es como un rompecabezas con el cual hay que jugar. Pero el Estado mexicano, aparte del cabildeo, ¿qué replanteamientos tendría que hacer? Porque la diferencia de salarios y de ingresos entre los dos países es el principal acicate de la migración. Claro. Ahora, yo creo que, vaya, evidentemente un tratado como este tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Yo creo que el agregado es positivo. Es decir, bueno, hay un mercado inmenso ahí al que le vendemos muchísimas cosas. Eso implicó también que muchas industrias... Sobre todo droga.
Bueno, ajá. 35 Es mil decir, millones, dice ahora los funcionarios del FBI, de la DEA. ese es el problema las un poco. audiencias del Congreso. Hay esta película Traffic, en donde pasan la frontera México-Estados Unidos y pasan tal cantidad de intercambio comercial, en donde el policía de Traffic dice, bueno, es que va a ser imposible controlar esto. Y un poco es así, es decir, es lo que comentaba el diputado. Se debió haber invertido, por ejemplo, en infraestructura en la frontera. O sea, tenemos un gran ¿Qué otras comercio. cosas debimos haber hecho? Y sigo la misma línea de pensamiento que no hicimos, Jesús. Mira, yo creo que, y yo seguiría con lo que dijo Ildefonso, que es muy interesante, que si bien el Tratado de Libre Comercio tuvo sus beneficios, algo que le faltó a México fue precisamente esa preparación. Y yo creo que es un problema transversal que tenemos en todos los problemas que tenemos en nuestro país. Ejemplo, el tema de seguridad. Bueno, pues para atacar el crimen organizado, pues necesitábamos previamente una policía bien organizada, bien formada. Detrás de cada transformación importante que tiene nuestro país, que requiere los nuestro estándares país, para la integración. detrás de cada transformación importante que requiere nuestro país, detrás de cada reforma importante y trascendental que requiere nuestro país, sin duda alguna, por un lado hay un interés muy difícil que hay que romper en cada uno de los temas, en temas de telecomunicación, en tema energético, en tema educativo, en tema de seguridad, y además existe una transformación previa que debemos de hacer, Que no así como hicimos. Pero que no se hizo. aquí hay lo que no hicimos y un poco viene con este discurso un poco del gobierno, que hay una serie de reformas que no se hacen porque hay un sistema político que lo impide, lo cual es parcialmente correcto. Pero, por ejemplo, a ver, no hemos podido licitar Punta Colonel en los últimos ¿Qué es eso? 9 años de gobierno. ¿Qué es Punta Colonel? Un megapuerto en Baja California que permitiría que buena parte del comercio que va a Estados Unidos pase por México y genere una gran cantidad de empleos, por ejemplo, ¿no? O sea, El canal del Tehuantepec. ¿Cuáles por son las ejemplo, cosas que ¿no? no hicimos? Bueno, eso, es decir, ¿cuál es la gran oportunidad de México? Convertirse en el gran paso de mercancías del resto del mundo a Estados Unidos. Convertirse en el gran proveedor, por ¿Y no ejemplo. en productores nosotros? Y también con productos, o convertirnos en el gran proveedor, por ejemplo, de todos los insumos médicos de Estados Unidos. Que no lo pueden hacer en China porque no te puedes esperar un mes a que llegue un insumo. de servicios y médicos. de servicios médicos también. Y de otro tipo de turismo. Y, por ejemplo, vendemos a Estados Unidos productos agrícolas, pero no están procesados, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un área de oportunidad inmensa. Yo quisiera, no como abogado del diablo, porque me tocó vivirlos de Europa, como tú dices, dos temas. El discurso del gobierno pasado en Europa era, antes que tuviéramos los 11 tratados de comercio que tenemos, somos el único país del mundo que tiene un tratado de comercio con Europa y con los Estados Unidos. Vengan, inviertan en México y mandan a Estados Unidos. Ese era el discurso. Del presidente para abajo, del presidente para arriba. Y no funcionó. Yo hablé con muchísimos empresarios europeos y decían, bueno, nosotros tenemos unas facilidades en México, pero tenemos otras en Estados Unidos. Tenemos infraestructura, tenemos tema financiero, tenemos garantías de Sin seguridad. infraestructura, bueno, Y yo prefiero invertir directamente en California. Y el otro punto que me interesa, aunque parezca paradójico, justamente el habernos integrado nos obligaba a un mayor esfuerzo de diversificación, que se hizo diplomáticamente, firmando tratados de comercio, firmando el acuerdo con Europa, pero como que el barco se nos desbalanceó. Justamente mayor integración obligaba, por todas estas razones, a mayor diversificación. ¿Tú lo crees? Sin duda la estrategia de diversificación no ha funcionado y tenemos el problema serio de que estamos expensas totalmente del destino de la economía norteamericana. Exacto. Entonces eso lo vivimos en esta última crisis, donde lamentablemente fuimos una de las economías más impactadas a nivel global en términos del deterioro de nuestra tasa de crecimiento y de nuestra capacidad de generación de empleos. La estrategia de diversificación no ha funcionado. Pero todo esto a mí me lleva a una reflexión que tiene un impacto sobre la tarea que vamos a tener este fin de semana en términos de la agenda bilateral parlamentaria. Y tiene que ver con el hecho de que lamentablemente nuestra acción hacia el futuro tiene que empezar por un entendimiento básico que es contrario a lo que decía uno de tus amigos, ¿Cuál de todos? Jorge Castañeda. Una manera de llamarlo. El de toda la enchilada. La enchilada completa. La enchilada completa. Ya no quedamos ni en totopos. El problema es que en la relación bilateral no podemos tener una estrategia que tenga como premisa ir por la enchilada completa. Es imposible. Es imposible. Y si queremos avanzar, y eso lo vamos a ver en esta agenda que vamos a tratar con nuestros homólogos norteamericanos, tenemos que ambicionar ir a
temas concretos, específicos, ¿Cuáles particulares plantearías para tú? ir avanzando. Quisiera en que forma cada uno concreta. dijera En su primer lugar, punto de vista. en materia económica, el siguiente paso natural de una integración, como ocurrió en Europa y tú lo conoces, es avanzar hacia una unión aduanera. ¿Qué quiere decir una unión aduanera? Estandarizar niveles arancelarios comunes en la zona de Norteamérica. Ese paso no lo podemos dar en directo. Se tiene un paso intermedio. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? Porque simple y sencillamente no están listos los países, ni Estados Unidos no está listo para moverse en esa dirección, porque teme las circunstancias sobre las cuales esto puede convertirse, como te comentaba hace un momento, simplemente en un punto de paso para inundar su mercado. Pero hay una manera intermedia de llegar a ella, que es la homologación en cadenas productivas específicas, en estándares, en normas, en integrar la cadena automotriz. O sea, Pero eso requiere una política industrial que no tiene México. Quizá la desgracia... pero sectorialmente lo podemos hacer. Bueno, ya con eso, ese ya es Sectorialmente política industrial. podemos, si es sectorial. podemos avanzarla sectorialmente. En algunos sectores que están listos para ello, yo creo que es la dirección que se tiene que tomar y que se va a tomar en lo económico. Y luego pasamos a la parte que tenemos que lidiar, que es la parte migratoria. Por ejemplo, en el tema migratorio, sabemos que en el caso de los Estados Unidos, y ahí es donde se me hace que el cálculo lo tendremos no muy exacto, no va a haber reforma migratoria sin apoyo bipartidista. Eso está clarísimo. Así es que cuando el presidente Obama habla de 60 votos, habla de 60 votos republicanos. Obviamente. Y en ese sentido, el discurso mexicano tiene que ser muy cauteloso, porque yo ahí sí difiero de algunos colegas de Cancillería y de algunos analistas. México no tiene a qué sentarse en el momento de la decisión interna de un plan migratorio norteamericano. México se sienta a la mesa a partir que se logran los consensos dentro del interior de los Estados Unidos a poder administrar los temas que nos impactan. Si va a haber trabajadores tan temporales, ahí nos sentamos a la mesa a definir la defensa de los derechos de nuestros trabajadores y cómo procedería un programa de trabajadores migratorios. Si va a haber un programa de acuerdo de amnistía, ahí también nos sentamos a la mesa. Vamos a otro bloque, nos están llamando, tratamiento. porque este es el tema de estrategia política que más ha dado a debate en en los últimos años. Ahora, no cabe duda de que, por otro lado, la gran fuerza que nosotros tenemos son nuestras gentes, ¿m? Y el empuje de nuestras gentes. Entonces, hay que administrar ambos factores. Vamos a otro bloque.